Bueno, y ahora vamos a comenzar este nuevo, bueno, ya no es tan nuevo, nuestro segmento de síntesis consumidor y agropecuaria, aunque don Ramón se metió tempranito hoy aquí en síntesis y bueno, le damos la bienvenida a este segmento. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, sigo muy bien, porque ya me metí temprano, ¿no? Por eso, o sea, que ya por sigo. eso. Bien. Vamos, perdón. Vamos entonces a darle la bienvenida al invitado de este segmento, al diputado del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial y propulsor también de la nueva ley, la famosa Ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre y tránsito también de seguridad vial. Estoy hablando específicamente del ingeniero Tobías Crespo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, Marcela, buenos días. Gracias por invitarnos, Michelle y Ramón, y saludando también a los televidentes de este espacio. Bien, bien, bueno, y nosotros, yo no voy a hacer como algunas personas que un amigo que yo tengo se enamoró de alguien y le invitó a compartir un momento y lo dejó esperando una vez y después lo dejó esperando otra vez y la tercera vez que vino le dije, no, ya yo no voy a salir. No es el caso, pero la verdad es que teníamos muchos deseos de compartir contigo esta entrevista porque compartimos muchas veces antes de que el proyecto fuera aprobado y entonces queríamos oír de la voz más autorizada todas las expectativas que se han creado con respecto a esto, que ha impactado bastante, porque las cosas, las leyes y este tipo de proyectos más, cuando ya se aprueban y salen, entonces que comienza la gente a reaccionar, que si la multa es alta, que cómo va a ser, que si los pasajeros eran 4 y ahora son 7, que cómo va a ser el tema. Y quisiéramos, para edificar un poco en la voz más autorizada, los objetivos de este proyecto de ley que fue aprobado. ¿Cuáles son los objetivos generales en virtud de que para conseguir qué y para mejorar qué aspectos generales del tema de los transportes, independientemente de la fusión de muchas instituciones que habían demasiado, que es lo que más la gente sabe? Pero realmente tú que eres el conocedor y el propulsor de este tema. Muy buena pregunta. Precisamente esta ley lleva alrededor de 4 objetivos generales muy específicos. Lo primero es lograr una movilidad sostenible que permita que las alcaldías, los ayuntamientos, junto con el Intran, que es la institución que se creó nueva y que unificó 5 instituciones que desaparecieron, pues puedan garantizar que los ciudadanos tengan una movilidad, una compartición de los espacios públicos, de las calzadas, de las aceras, cónsono con la sostenibilidad desde el punto de vista de la movilidad. La movilidad es un término de reciente creación, alrededor de 20 años, es muy consustancial con los ayuntamientos y con la municipalidad. Incluso en la mayoría de los países del mundo tienen ya definidos estructuras de movilidad en las alcaldías. Cuando hablamos de movilidad, es movilidad de personas y de mercancía dentro del territorio local. Por eso el primer nombre de la ley es movilidad. Por otro lado, garantizar y que la República Dominicana tenga una apuesta a un transporte público masivo, hacia la masificación, la colectivización del transporte público de pasajeros, un transporte público eficiente con frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes capacitados, garantía de que el pasajero, el usuario, va a llegar seguro del origen al destino, que en muchos casos hay muchos elementos de delincuencia y de atraco, y sobre todo un precio justo, porque la ley establece quién es el organismo que va a establecer un tema muy álgido que ha provocado muchas huelgas, que es la tarifa del transporte de pasajeros. Nosotros tuvimos aquí a alguien del transporte privado, no del público, sino del... Usted sabía que todos son privados. Ajá, eso, precisamente ahí voy. Y él decía, ya nosotros vamos a hacer empresas y Exacto. eso y todo. Y La entonces, ley tú acabas de decir que el Intran es el que va a establecer los precios. Entonces, ¿cómo Lo que se pasa es que en el eso? transporte público de pasajeros, es decir, aquí la ley separa la clasificación de lo que es transporte privado de personas y transporte público de personas. Es decir, transporte por paga,
que es el público, y transporte que no es por paga. Hay empresas que transportan a sus empleados, hay empresas que tienen, entonces, ¿cómo se le llama ese? Transporte privado de personas. En este Pero caso, público es todo, ¿no? Público, cuando hablamos de público, nosotros definimos que el transporte de personas es un servicio de interés público, de orden público y un servicio público desde el punto de vista que el Estado debe garantizarlo, ya sea provisto por un ente privado, porque la ley manda a formalizar a todos los prestadores. A todos. A todos, incluso hasta transporte de taxi, de escolar. Anteriormente, quienes tenían la ruta eran los sindicatos, las federaciones, las agrupaciones, a través de un grupo de personas que desarrollaban un territorio, tenían la ruta, los turnos, los choferes y daban un servicio precario. Entonces, ahora la ley establece que todo el que va a dar un servicio de transporte de personas necesita una licencia de operación. Es decir, la ruta se asigna a través de una licencia de operación, que esa licencia de operación la dará el Intran si la ruta es interurbana o no tiene que ver con la municipalidad, y si en caso está en el municipio, el alcalde a través de la sala capitular. Bien, decía el ingeniero Ramón Santos que uno quiere saber mucho ahora sobre el tema de las sanciones, ya cosas directas de la ley, sobre todo que este es un espacio que está dirigido al consumidor y realmente es lo que la gente quiere saber en este caso. Háblenos de eso, del tema de un poquito de lo que tiene que ver con la realidad. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos hoy kits de extintor, botiquín y triángulo que estamos anunciando aquí de un cliente nuestro para que ya, porque la ley lo exige. Usted tiene que ir y comprar su kit de eso. Se habla de unas multas, que si las multas se van a sumar por cualquier tipo. Y sectores específicos como los mismos transportistas hablan hoy que hay que pensionar a 50,000 personas porque pasan de 65 años, pasan de 65 años, que son un consumidor también, ¿verdad? Porque son los choferes. Y nunca habían tenido pensiones dignas. Bien, entonces le quiero preguntar, háblenos un poquito de lo que son esto, las sanciones y ya la realidad del sistema cuando esté operando. Sí, por eso establecía, este programa es importante, porque la misma ley, Michelle, establece un capítulo del derecho de los consumidores y de los usuarios. Incluso establece que los prestadores de servicios de transporte tienen que respetar el derecho de esos usuarios, los pasajeros, que quien en definitiva se desprenden de un dinero para pagar un transporte y que necesitan ser movilizados de un origen a un destino. En ese sentido, el establecimiento de una tarifa justa va de acuerdo a que hoy por hoy, aunque el transporte es anacrónico, caótico, lento, retrasado, sin seguridad, estamos pagando en República Dominicana, o las personas que tienen salarios deprimidos por debajo de 10,000 pesos, de un 21, un 25, a veces llega a un 30% de sus ingresos para transportarse, mientras en la mayoría de los países es un 6%. Esta ley va a provocar que a través de un pago de tarjeta pueda bajar el costo del pasaje, pero sobre todo que ese transporte tenga calidad de servicio. Hay sanciones a los prestadores que no garanticen la calidad del servicio. Los pasajeros tienen un mecanismo para quejarse, porque esta ley convierte al transporte en un mercado regulado. Es decir, ya entra en lo que sería un mercado regulado, hay una supervisión. Entonces los entes reguladores, tanto el Intran, que es el ente administrativo, pero también Procompetencia y Proconsumidor, ambos pueden entrar cuando entiendan. Por eso usted ha visto unos estudios que han salido recientemente sobre las tarifas, pero también hay posiciones dominantes de mercado, oligopolios y todo lo demás. Ahí en ese mismo punto, ¿cómo está conformado el Intran? Que tú mencionaste algunas instituciones. O sea, el consejo directivo. Hay un consejo directivo, pero hay una dirección ejecutiva que es autónoma, descentralizada. El consejo directivo solamente es para aprobar los reglamentos del sector. Una vez esos reglamentos... Los reglamentos de la ley. De la ley, que hay 44 reglamentos. Okay. Pero una vez esos reglamentos... ¿Y el consejo directivo?
Está compuesto por el ministro de Obras Públicas, que lo dirige, el ministro de Interior y Policía, porque la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana, el ministro de Educación, porque la ley establece la educación vial en las escuelas, el ministro de MEPI, de Economía, Planificación y Desarrollo, porque este sector va a requerir recursos, financiamiento, donaciones y cooperación multilateral, y también el Ministerio de Salud, porque una vez que el accidente ocurre y hay víctimas o heridos, el problema deja de ser del Intran o de Obras Públicas, de infraestructura, claro, y pasa a ser un problema grave de salud. ¿Es un consejo solamente institucional? Sí, es para aprobar los reglamentos. O sea, no hay un consejo que digan fulano es miembro del consejo, porque se me ocurre esto, y escúchame que tú fuiste el propulsor de esta ley, que una ley compleja como esa, una ley que tiene los efectos que tuvo esta con respecto a dice la gente en términos prácticos, desafichar toda esa cantidad, casi una docena de instituciones. 12 habían, sí, alrededor de 12. Que por lo que veo parece que siguen igual, porque ya le garantizaron al personal seguir, o sea, no porque una cosa es el personal, Ramón, ajá, que tiene mucho tiempo, hay una experiencia acumulada y hay que respetarle sus derechos. Y otra cosa es tú tener 12 cabezas, ya tú tienes un interlocutor, claro, si tú tienes un interlocutor. Entiendo la parte institucional, pero tampoco entiendo físicamente la parte de que el 100% del personal se quede, porque pero no necesariamente no veo la economía. Fueron reubicados mucho, porque también el Intran va a necesitar mucho personal, pero personal especializado, es decir, aquí tú necesitas técnicos especialistas en transporte, en movilidad, en estudio técnico, en señalización, en semaforización, es decir, en una cantidad de temas técnicos que va a requerir una especialización. En ese sentido, la mayoría de las instituciones que se eliminaron tienen empleados que datan de mucho tiempo, que incluso están en carrera administrativa. Entonces hay que respetarle esos derechos. Hay que respetar eso. Yo lo entiendo. Y hay una curva de aprendizaje, que hay que aprovechar, porque tampoco es un salto cuántico, porque pudiéramos dejar al país en, como diríamos, en un stop desde el punto de vista. Y este es un sector muy importante. Yo lo puedo entender, y todas las justificaciones que se hacen para mantener, porque no es una tradición de tu partido quitar gente, o sea, regularmente las nóminas públicas, pero me refiero, una de las cosas que motivaba a la gente cuando se vendía el proyecto, que la gente lo veía bien, y decía, sí, también es una repetición de funciones. Se hablaba de eso, si hay repetición de funciones, pero ese no es el punto, no es el tema. Eso ya yo sabía que podía venir por ahí. Mi inquietud es la siguiente. Por ejemplo, yo que conozco la experiencia que tú tienes acumulada en esto, lo que te costó a ti lograr este proyecto, y a ustedes más de 12 años. Entonces, lo que yo pensé, yo dije, bueno, menos mal que por lo menos habrá que buscar una forma institucional para que todavía dirija esto, aunque sea 6 meses, y luego se lo entregue. Digo, que debió haberse contemplado en la ley una asesoría mínimo. Entonces veo otra persona con bastante capacidad, porque no voy a restarle méritos. Entonces me pongo a pensar como libre pensador y digo, bueno, el presidente actuó aquí como un estadista. Quizás lo que quiso o lo que se quería era que todavía dejara esto, la cuestión de diputado, y fuera a dirigir esto, pero pienso que se asentaría un precedente malo, porque entonces tendríamos mañana a alguien diciendo, bueno, todas estas secretarías de Estado creando lo mismo, es decir, vamos a unificar el tema de que haya secretaria de Estado de Educación Superior, de Educación, vamos a hacer un solo instituto. Quizás se podía hacer un precedente así. Eso es lo que me vino a la cabeza, porque yo pensaba que por lo menos por un tiempo tú ibas a dirigir eso. Mire, Ramón, yo cuando empecé a trabajar la modificación de la ley fue en el 2005. Yo no era legislador, yo era director general de Tránsito Terrestre, duré 6 años en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Tú comenzaste a trabajar eso antes de ser legislador? Desde el 2005, sí, empezamos con el primer intento y produjimos un primer borrador que el expresidente Leonel Fernández lo depositó en el 2006 en el Senado y perimió. Después trabajamos, después de las elecciones del 2008, en otro segundo borrador con el CONARE. ¿Qué le digo con esto? Nosotros no sometimos el proyecto para dirigir, pensando en dirigir esa institución. Lo sé. No nos pasó por la mente nunca. Primero, cuando empezamos no era legislador, por ende no podía saber que eso se iba a lograr. Segundo,
Ya una vez electo y en la campaña sí propusimos que de ser electo diputado yo iba a lograr finalmente esta ley, como se dio y el presidente la promulgó, y ya vemos su aplicación. Pero no nos animó desde el punto de vista ocupar esa posición. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas que yo sufrí durante los 6 años era todas esas imperfecciones, distorsiones de tantas instituciones, tránsito terrestre siendo legalmente la que debía ser y 8 instituciones con presupuesto y quitándole funciones a las que tenía por ley. Entonces, ya cuando yo estoy... Lo que le dio más trabajo a la comisión. Exacto, cuando yo estoy viendo que las cosas están produciéndose bajo las expectativas que uno tiene, uno se siente contento. Y sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista de que las políticas públicas que se han anunciado con el Intran son producto de esa ley, es decir, la ley es muy amplia, es un código con 44 reglamentos. Todavía en una gran cantidad de años aquí se va a estar hablando de esta ley, porque es que nosotros pusimos en esa ley el desarrollo de la República Dominicana para 15 o 20 años, es decir, es muy completa. Y ¿Cuál fue el criterio que se tomó para una de las cosas que más ha inquietado a alguna gente? Las multas que me para habló. Para el tema de las multas. Mira, voy a entrar al tema de la multa y a lo del triángulo, el extintor y el botiquín, que los ciudadanos deben estar esperando. La gente entiende un poquito más lo del triángulo y lo de la escoba de barrer cuando se trata de camioneta, pero... Sí, pero díganle a la gente lo que quiere oír. Vamos hacia el consumidor. La política pública. El tema de las multas. En su carro. Mira, en el caso del extintor que en las redes se establecieron, realmente la ley no lo especifica en un artículo, aunque sí en la inspección técnica vehicular. Es decir, nosotros dejamos los detalles que tenía la ley 241 en el artículo 110, que era un listado muy extenso de cosas que tenía que tener el vehículo y que se debían de verificar. Lo dejamos a un reglamento de inspección técnica porque mandamos la inspección a talleres. Entonces, ese reglamento debe tener todos los componentes que un vehículo, en el caso de un accidente, tendría que tener a mano. Eso por un lado. El tema de las multas. Las multas es el tema que más ha causado inconvenientes, primero porque nosotros la aumentamos en proporción de salarios mínimos. Clasificamos la multa en 3 tipos, igual como está los códigos. Leves, graves o menos graves. Y dependiendo de esos 3 niveles, la violación tendría una multa de 1 a 3, 1 a 5 o 1 a 7 salario mínimo. Las multas... Pero antes lo mínimo es 1. El mínimo es 1. ¿Y uno son cuántos? 5.117 pesos. Entonces, pero nosotros los legisladores, nuestro interés principal, primordial, no era per se aumentar las multas, el objetivo per se. Lo que sí nosotros queríamos era que las multas se cobraran, que hubiera un mecanismo eficiente, expedito y coercitivo. No, porque la ley tiene que tener, Michelle, un régimen sancionador, y si la gente no le tiene miedo a la ley, si las multas no se cobran, ¿para qué nosotros tenemos que aumentar la multa? Si las que estaban, ni las que vienen. Cuando no ande rápido, se mete 2.000 pesos en los bolsillos y sale y viola toda la cosa y llega rápido. Bueno, yo no he visto mucho, yo entiendo que últimamente los agentes, nunca me ha pasado, no he escuchado mucho, los agentes de la DGC, que ahora es que se llaman la ME, son muy radicales en el tema de las multas. No puedo hablar de esos temas, pero quiero decir. No, pero no me digo 500 pesos, si fueran 500 lo que estableciera la multa. La multa antes de esta ley. Tú violas 4. La multa de esta ley. Yo digo que te la pongan, no es que tú se lo das. Exacto. No me refería a eso. Antes de esta ley, las multas eran 1/3 parte y 1/5 parte del salario mínimo. Exacto. Nosotros le llevamos el mínimo a 1, y de 1 a 3, 1 a 5 y 1 a 7, como le dije. Ahora, ¿qué se estableció? El pago voluntario de la multa, que no estaba en la ley 241. El pago voluntario de la multa es que la ley da un plazo de 1 mes para que el ciudadano no tenga que judiciar la multa, no tenga que sobrecargar los tribunales y no tenga por qué ir a presentarse a un tribunal especial de tránsito delante de un juez o un fiscal para ser sancionado. Si usted entendió que violó, que no hay ningún inconveniente, usted va al banco, y paga su multa y se le da de baja y no tiene que pasar el periplo que muchos dominicanos y dominicanos pasan tratando de pagar la multa. Eso es lo primero. Incluso estábamos estipulando, Ramón, el pronto pago de la multa, que también está en otros países. Si tú pagas, la conciliación siempre es parte del sistema de justicia. Es negocio, todo comercio. Si tú pagas la multa antes de los 15 días, puedes pagar la mitad,
pero no es el cuarto, porque el Estado no puede proyectar ingresos, esto no es una ley fiscalista, no puede proyectar ingresos basado en qué cantidad de personas va a violar la multa, pero sí es mandar el mensaje. Si la gente le toma miedo y la viola bastante bajo, mira qué es lo que no pasa, hay mucha recaudación. Mira qué es lo que pasa. Aquí había un mensaje mal indicado por el Estado de que violar esta ley no tenía ningún régimen de consecuencia, que solamente pagaban las multas los motoconchistas, los delivery y los mensajeros, que eran el 3% del pueblo dominicano. El otro 97% no pagaba. ¿Y qué pasaba? ¿Qué ocurría? Que tú, hoy dominicano, violaba de manera salvaje esta ley, te ibas y cogías un avión y allá afuera cumplías. ¿Pero por qué cumplías afuera? Porque le costaba en el bolsillo, porque se aplicaba la ley, porque se cobraba la multa. Entonces, si los ciudadanos no temen a la ley, van a seguirla violando de manera reiterada y de manera consuetudinaria, es decir, de manera consecuente. Nosotros preguntamos por el monto, porque teníamos que hacerlo. No nos lo perdona el público, pero realmente no es porque encontremos que no debe ser. Tiene que ser un monto considerable para que el dominicano no entiende otra cosa. No entiende otro idioma. Ahora, pero sí nos inquieta que una gente humilde en un carrito, por razones hasta de torpeza, de no conocimiento y hasta de edad a veces, viole varias veces en un mes. Es fuerte, sí. Es fuerte, pero de todas formas, que no la viole. De todas formas, el criterio debe ser, Ramón, que no se viole. Sí. Exacto. Si yo no tengo que temer a la ley de violación de menores, porque no he intentado nunca eso. Entonces, no es válida no es válida la comparación. No, pero le digo, pero es lo mismo. Para violar a un menor no se viola con la facilidad que se viola una ley de tránsito. Por eso es que queremos a veces llevar. va un coquero delante de ti, un padre de familia, como le llaman entre comillas. Pero es que yo soy padre de familia, yo tengo a darte cuenta, también. Yo también. Es decir, si yo soy un padre de familia que cruza un semáforo en verde, el otro lo cruza en rojo y me impacta y mata a mi familia, ahí no habrá régimen de consecuencias. Nosotros tenemos que mandar un mensaje de que usted tiene que, una licencia es un arma de muerte, debido a muerte. Establece sanciones también para las personas, los peatones y eso. Háblanos sí, de eso. La ley 241 únicamente sancionaba a los conductores. Sin embargo, los usuarios de las vías son los pasajeros, los peatones y los conductores. Si todos somos usuarios de las vías, a todos nos exigen normas de conducir, debe haber sanciones para todo. Entonces, ¿para qué exigimos un puente peatonal? ¿Para cruzar por debajo y romper la baranda del centro? ¿Para qué se pinta el paso de cebra o la línea de stop? ¿Para que usted cruce de manera oblicua en la mitad de la vía? No, hay un capítulo de los pasajeros, hay un capítulo de los peatones y dice que los pasajeros deben abordar el vehículo en las paradas y que los alcaldes, junto con el Intran, establecerán un sistema de parada y habrá multa para los conductores que no tomen los pasajeros en la parada y viceversa para los pasajeros. A los peatones se trata de buscar una forma de que estos caminen por las aceras y crucen por donde está estipulado. ¿Por qué? Porque a veces algunos peatones cruzan de manera inadvertida, usted maniobra, mata a una persona, ¿y a quién se sanciona? Al conductor. Pero como aquí no se habían investigado los accidentes de tránsito, que esta ley lo establece, cuando se investigue, el peatón también tiene responsabilidad y provoca accidentes. Entonces, hay multas y usted dirá, bueno, ¿cómo? A través de la cédula, porque se supone que hay peatones y sobre todo peatones con mayoría de edad, porque si son menores de edad es difícil multarlo y sobre todo cobrarle la multa si no tiene ingresos. ¿Qué posibilidad tiene el Intran de actuar sobre fenómenos nuevos en el ejercicio? O sea, es el que tiene el peso de toda la autorización legal para establecer reglas y normas. Te voy a poner un ejemplo pequeño que yo lo encontré anoche. Una camioneta de tamaño bastante grande con una cosa de esta de LED larga que ponen que no hay quien vea nada, una arriba y otra abajo. Yo dije, bueno, aquí eso está prohibido. Es un platillo volador o es algo extraño, pero esto no es un vehículo. Eso está prohibido en la ley. Y yo me detuve. Pero los agentes de la DGC, los agentes que están en las vías, ¿eso está prohibido? Sí, está prohibido. Todo lo que obstaculice la visibilidad, incluso está indicado las luces que deben tener los vehículos, los tipos de luces, de qué forma, que no encandile
la visión de los demás. Es decir, nosotros tomamos en cuenta, Ramón, muchos temas. ¿Qué tiene que ver el Intran con la política de importación de vehículos? Esa parte que maneja aduana en términos de años. No, esta ley no es una ley ni impositiva ni aduanal, pero sí en la ley establecimos algunos elementos para garantizar las condiciones de los vehículos, como cuáles: prohibir los vehículos con el guía, por ejemplo, a la derecha, que los vehículos entren al país con las condiciones que estén especificadas. Ya había un decreto con los 5 años de importación. O sea, no se puede importar vehículos más viejos que 5 años, ¿verdad? Exacto. ¿No se incluyó esa parte? No, se incluyó lo que le estoy diciendo: prohibición del guía a la derecha, los 5 años de importación se incluyó ahí. Es una forma de garantizar un parque vehicular que no tenga la configuración del diagnóstico que tenemos, que el 60% eso quedó en manos de otras instituciones ya. Bueno, aduana es que va a evitar o a prohibir que entren vehículos de 5 años, que entren vehículos con el guía a la derecha, y que realmente el tema impositivo, esta no es una ley impositiva. Lo más que llegamos fue a esos temas, a prohibiciones técnicas sobre las especificaciones de los vehículos, porque el tema de dinero, esta ley podía afectar la reforma fiscal que se hizo en el 2012. ¿De dónde se va a nutrir económicamente para su operación el Intran? El Intran se va a nutrir primero en este año de todos los fondos de las instituciones que tenían presupuesto. ¿Le van a sumar el presupuesto? Sí, de todas. ¿De las 4? De las 4, de las 5, son 5. La DGTTT, la OTTT, el FONDET, el CAR y la Caja de Pensiones, que aunque se mandó al Consejo Nacional de la Seguridad Social, esa institución tenía propiedades, es decir, tenía edificios. Una cosa, ¿la ONSA se incluyó o se quedó afuera? La ONSA se incluyó, pero transformándolo. Ustedes saben que la ONSA... ¿A empresa privada? Es un prestador del Estado. ¿Y el metro también? Y la parte operadora del metro. ¿Qué es lo que pasaba con la ONSA y con los PRE? Que eran oficinas del gobierno, pero en definitiva, ¿qué eran? Prestadora de servicios de transporte pública del Estado. ¿Qué hicimos en la ley? Darle el carácter de operador público por una ley, y en 6 meses el presidente debe dar el decreto convirtiendo a la ONSA, y en la parte de la OPRE que opera, porque la OPRE tenía 3 condiciones: construía, y eso lo puede muy bien hacer una unidad ejecutora especializada de obras públicas; operaba a través del Metro de Santo Domingo, ¿verdad?, que era una empresa, claro, y se autorregulaba, es decir, era un super mega ministerio a través de un decreto de una oficina, claro, quitándole a veces competencia a las demás. ¿Qué nosotros hicimos? Desagregar todas esas potencialidades exponencializadas que tenía esta gran institución y definir los roles. La parte operadora... ¿Dónde queda el metro? El metro es la parte operadora, pero la parte de construcción puede ir muy bien a obras públicas, porque al final, Ramón, todos los presupuestos de estas instituciones de transporte pasan por el Ministerio. Pero la parte operadora del metro también lo maneja el Intran, ¿lo va a manejar? No, eso es una empresa del Estado, una empresa y la ONSA también, pero con carácter ambas nacional, donde al Estado le resulte estratégico llevar corredores, rutas troncales, metro, línea ferroviaria, a través de estas empresas. Una vez construidos esos corredores, esas rutas troncales, pues se le da una licencia a un operador que las opera. ¿Por qué? Porque ellos compiten por los pasajeros. ¿Y la regulación sí es el Intran? La regulación es el Intran, tanto de la ONSA convertida en empresa y de la prestadora de la OPRE, como de los demás prestadores privados que dan un servicio público. Es decir, aquí en esta ley nosotros definimos bien claro el rol de todos los entes para que no hubiese interpretaciones ni dualidad. Al César, le pusimos al César lo que es del César. No siempre el país va a tener la oportunidad de tener esa dedicación de una gente que estuvo ahí, que lo vivió, que no era regidor cuando comenzó a hacer ese proyecto. Ojalá que la mayoría de los proyectos puedan lograr todos los elementos que se dieron ahí. Del sector privado al Estado. Bien, ¿cómo Tobías Crespo, dentro de lo que ha participado en todo esto, ve el proceso de implementación del Intran y de aplicación de la ley? Sabemos que ya fue designada la persona que va a dirigir la institución. Háblenos de localidad, fusión de las instituciones, reglamento, presupuesto. ¿Cuándo yo tengo que preocuparme por si me voy a poner un cinturón de seguridad y voy a pagar 5,000, o si no me lo voy a poner y voy a pagar 200 pesos? Mira, desde ya
la parte de régimen sancionador entró desde febrero. La ley es ley desde febrero. Ahora, ¿qué fue lo que empezó hace 3 semanas, ¿verdad? O menos de un mes que el presidente hace poco, designó? pues yo tengo una multa ahí de 1,000 pesos. Y si la multa es vieja, oiga, las viejas se pagan como viejas. Las nuevas hay que pagarlas antes del mes. Antes del mes. Sí, ya entra la nueva ley. Incluso ya los fiscales, desde febrero, porque yo he estado dando charlas en todo el país. Hay alguien que dijo que las viejas no se pagan y las nuevas se van a dejar poner viejas. No. A veces si tú impactas a una vieja tienes que pagarla como nueva también. Y lo que digo es, con el tema del cinturón, las prohibiciones, las restricciones, las multas, el régimen sancionador, los jueces y los fiscales. No hay multa más baja de 5,000 pesos. No hay multa más baja de un salario mínimo. Ya, ahora mismo. A partir de febrero, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la Procuraduría, Ramón, estaba trabajando para ajustar esta ley, un sistema informático automatizado para quitarle ese gran trabajo que tenía la población de ir a pagar la multa. Está estableciendo un método más expedito, el tema de cumplir con la ley de que si tú no pagas la multa no puedes renovar la licencia, hacer cambios de categoría, cambiar la placa, la póliza del seguro, los documentos del sector, solamente los documentos del sector y la certificación de no antecedentes penales. Y estableciendo, ampliando los bancos, que no sea nada más el Banco del Estado, que sea cualquiera de los bancos, que pueda ser por tarjetas, porque en definitiva eso le permite agilización. En el caso de los jueces y los fiscales, no tenían que esperar la conformación del Intran. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia es un poder independiente del legislativo. Pero parece que hay algo que no empalmó bien ahí, porque no, te voy a decir, a mí me pusieron una multa por doblar en la Churchill a la izquierda por la Gustavo Mejía Ricard hace muy pocos días, no hace un mes. Y se la cobraron como vieja. Y cuando busqué en el internet, está en mi celular, que te la puedo mostrar ahorita, cuando termine, 1,000 pesos. Bueno, pues. Entonces eso es un error. Eso es un error o la implementación. A las autoridades correspondientes que rectifiquen y que no te lo cobren 5.117. Con penalidades. A la nueva ¿O hay ley. Alguna exención, no, mira o hay alguna exención para los que somos militares? No, mira qué pasa, Ramón. No hay excepciones, la ley es para todos. No. Pero lo que le digo con esto es, mira, el control sobre el sistema de multa lo tenía la AME, pero ahora con esta ley pasa a la Procuraduría. Porque la AME no podía, que hoy es DGC, no podía ser juez y parte. ¿sí? Tú no me puedes poner una multa y después borrármela. Exacto. No sé si me entiendes. Ya. Entonces tú pones la multa, indica la infracción, pero otro es que administra el cobro y la liberación. Exacto. ¿Me copiaste? Entonces, como tal vez la gente te digitó en el sistema de la AME viejo, y te apareció con el monto de 1,000 y pico, pero cuando tú vayas a la fiscalía, si te presentan, porque cuando te dan la multa te citan un día a tal hora, no sé si tú lo ves en el acta de comprobación. No tengo cita tampoco. Sí, en el voucher que te el acta de comprobación te fija una cita a una hora, que generalmente es a un mes de diferencia de cuando te aplican. ¿De cuando te la pusieron? Pero no es la gente que multa, es el tribunal. Lo que pasa es que muchos no vamos. Y si tú vas al banco y pagas lo que dice ahí que te pusieron, ya se te libera. Por eso es que estamos evitando que las multas solamente se judicialicen. Primero, cuando el ciudadano entienda que le están violando su derecho, que fue arbitrario el agente, que no es verdad lo que él dijo, porque si estaba bajo los efectos del alcohol, tiene que probárselo con el alcoholímetro y con un voucher, con una medición. Si fue el radar, si excedió la velocidad, hay que tirarle la prueba y anexarlo al acta comprobatoria. ¿El radar imprime? Sí, y el alcoholímetro también. Es para eso, para que... Es que nosotros tenemos que llevar que esta ley se cumpla tomando el debido proceso, porque ya los ciudadanos pueden reclamar en justicia la multa. Porque tampoco yo puedo, no puedo hablar por el celular, pero tampoco puedo andar con mi cerveza en el carro. No, está prohibido esas dos cosas, pero también... Entonces los negocios que venden cerveza a la ventana en drive-thru deben cerrarlo, porque este es el único país que hay eso. El único país del mundo donde hay un negocio de drive-thru para beber cerveza para conducir es República Dominicana. Lo que tienen que cambiarle de lado la venta, porque se la vendan al pasajero, pero no al chofer. Bueno, yo lo que creo es que ese tipo de negocio, como quiera, no importa dónde tú lo cambies, incita a manejar bajo los efectos ¿Y la ley es retroactiva? No, las leyes no son retroactivas. Entonces son negocios que están abiertos bajo la ley anterior. Eso es industria y comercio, que tiene que cerrarlo. Interior y policía, que tiene un departamento. O regularlo. Porque no es el alcance de esta ley. Esta ley, nosotros lo discutimos
en el Congreso el tema de estos negocios, pero es un tema comercial que no es parte de esta ley, es decir, claro. Esta es una ley de movilidad. Sí, pero diputado, esos negocios, y hay que hablar ahora, que están, hicieron su inversión y trabajan en eso, bajo la ley existente cuando abrieron su negocio. Hoy tienen que ver cómo lo van a regular, porque esa gente tiene inversiones millonarias que han hecho cuando eso estaba, y pagan sus impuestos cuando eso no estaba prohibido. Pero es que tú, fuera del negocio, pero lo de tú solamente, es que una cosa es solamente que tú cerveza, tengas no un negocio de bebidas para que tú te sientes y disfrutes, y otra es que tú vendas bebidas para conducir. Pero, y una no pregunta, sé si me entiendes, y el tema de la regulación no debe de ser, si usted... En el vehículo. No, pero una pregunta, diputado, vamos a dejar esto aquí, porque también hay que ser claro. La infracción es venderle la bebida a una persona que no se quiere desmontar de su vehículo, no se la quiere llevar. Me voy a la casa de Ramón Santos, no quiero llegar con la mano vacía. Mira, dame 6 cervezas y pónmela sin apiarme de mi carro. La infracción no debe de ser el que yo me beba esa cerveza en el carro, no que se la venda al que está en el carro. Por eso digo que esta no es una ley de venta. ¿Cuál es la multa que nosotros especificamos? La conducción bajo los efectos del alcohol. Que para eso están los alcoholímetros. Que para eso están los alcoholímetros. Tú puedes comprar tu bebida como lo hacen en otros sitios, y que no tú vas, la montas manejando detrás. Pero incluso en el tema de droga, hay una ley sobre drogas. Nosotros, el tráfico, consumo de droga, no era lo importante, sino entraba en conflicto con la conducción, porque ya había una ley de droga. Entonces, hay una ley que establece también el tema de las bebidas. ¿Había una ley de droga? La ley de la DNC que trabaja el tema de las drogas. Entonces nosotros prohibimos la conducción bajo el efecto no solamente del alcohol, sino también bajo la droga. Pero no entramos al tema de narcotráfico, de llevar droga, de cargarla, sino los temas que tienen que ver de la droga con la conducción. Bueno, vamos a tener que hacer la sección permanente de edificación al público sobre la ley de tránsito. Tiene mucho que vamos a hacer. Ahora hay una etapa de información yo lo felicito importante a ustedes porque la misma ingeniera Claudia Francesca dijo que estos meses de aquí a diciembre, y lo dice la ley también, el Intran tiene que socializar esta ley a toda la población. Y ustedes son un canal importante con una sesión de consumidor y de usuario, porque esta ley pasa a ser una ley regulada. Entonces hay derechos de los usuarios, hay derechos de los pasajeros, hay derechos hay muchos derechos que los ciudadanos tienen que reclamar, y si no lo saben, no van a lograr tener esos derechos habilitados. Entonces yo creo que en los próximos meses uno de los grandes retos y desafíos que tiene el Intran es precisamente cómo llegar a socializar esta ley a todos los sectores. Yo por mi parte me he encargado a través de los diputados, los alcaldes que nos han invitado, la sociedad civil, instituciones empresariales de todo tipo nos han llamado y hemos estado aportando y socializando, porque este es un hijo mío, es decir, este fue mi último hijo, como tal, uno quiere que gaste bien, que camine bien. ¿Cuenta el Intran con el apoyo incondicional tuyo en términos de orientación y de consulta y todo? Claro que sí, nosotros felicitamos a la ingeniera, nos le pusimos a la orden, y desde el punto de vista no solamente del Intran, sino de todo lo que está en esta ley, lo que se va a ir a desarrollar en los próximos. Esta es la primera ola de transformación y de modernización del transporte, de la movilidad, de la seguridad y del tránsito, y por ende, para mí como autor, como proponente de esta ley, cada vez que yo vea una mejora, me siento satisfecho, porque lo que nosotros hemos estado viviendo en los últimos 20 o 30 años realmente es un caos. Un problema demasiado grande como para resolverse de un plumazo. De un plumazo, exactamente. Seguro que sí. Y para los que lo conocemos al ingeniero Tobías Crespo hace muchos años y sabemos de su conocimiento sobre este tema, sabemos también que sí, que es verdad y que le va a dar mucho placer cuando vea a alguien en la calle nomás manteniendo su derecha para doblar en U. Y déjeme decirles que la propuesta que hizo Michelle, nosotros la asumimos, ustedes pueden contar conmigo también como espacio, que siempre lo han contado,
pero con esta sesión que ustedes tienen, indicarle a los ciudadanos cuáles son sus deberes, sus derechos, qué debe de hacer, qué le garantiza esta ley a los choferes, a los prestadores, a los pasajeros, a los peatones, en la parte de seguros. Es decir, ustedes van a tener durante estos meses mucha tela por donde cortar para orientar y sensibilizar a la ciudadanía. Michelle le declaró, le dedicó el otro día varios comentarios con respecto a esa ley, con el tema de los pasajeros. Es que Michelle es un aliado nuestro. Claro que sí. Diputado, gracias. Gracias de nuevo a ustedes. Vamos a seguir con el tema y ojalá que sí, que la ley se socialice bastante, no hasta diciembre, sino hasta que cree los niveles de conciencia necesarios para que los dominicanos logremos el fin principal de esto, que es, como decía Ramón al principio, ¿qué persigue la ley? Creemos que es que mejore, se organice el tránsito. Salvar vidas, que se me olvidó Claro, y decirlo. la seguridad vial sobre en República todo. Y Dominicana. una nueva cultura ciudadana. Claro, Eso va a ser en que es una la principal generación. causa de muerte en una en República generación o Dominicana. una generación y media. Que es la principal causa de muerte en la República Dominicana, los accidentes de tránsito. Sí. Bien, diputado, yo le voy a pedir permiso, además de despedirlo, y bueno, ya vamos a hacer ahí un segmento con usted como Consumidor y tránsito. Sí, claro. Claro y se nos que quedaron los motores, que eso hay que dedicarle un programa solo. Ay, claro eso, que sí. Eso es un fenómeno digno de analizar. Ingeniero Tobías Crespo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo hoy que es un día especial para nuestro saludo final de esta jornada de trabajo porque es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Muchísimas gracias por Y haber el estado con bolsillo lo nosotros. siente. Esa parte la agregó usted. No vamos a agregar. Esa parte la agregó usted. Que tengan un buen fin de semana. Felicidades. Caballeros.